Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar conectados, ¿sí? Gracias por esta oportunidad. Vamos a estar compartiendo la palabra en Apocalipsis. Y esto es en el capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. Y vamos a estar compartiendo la palabra y a la vez tratando de aprender algo. Es un comentario el que voy a hacer, ¿sí? Para cada uno de aquellos que quieren compartirlo, ¿sí? Es para hacer un comentario y para que los dos, o cada uno de aquellos que están allí, que podamos aprender. Dios bendiga a Joy Luciani y familia, mi hija que está allá en Chile, con su esposo Jimmy, con Josecito y Aarón. Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a compartir esta palabra con 200, creo que son 273 personas que están conectadas. Que Dios les bendiga. Y es el momento entonces de compartir el mensaje a Pérgamo, ¿sí? A una de las iglesias. Y vamos a pedirle a Dios que Dios me ilumine para poder comentar este pasaje. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Estábamos viendo a cada una de las iglesias, las iglesias de Éfeso, donde le manda un mensaje el Señor Jesucristo, y le dice a Juan escribir a la iglesia de Éfeso. Después le dice escribirle en realidad le dice al ángel de Éfeso, que está en la iglesia de Éfeso. Después le dice a Esmirna un mensaje, le dice escribirle al ángel que está allí. Y ahora en Pérgamo comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Tenemos que tratar de entender por qué se llamaba Pérgamo o qué es lo que sucede en esta ciudad. Pérgamo era una ciudad en la cual era muy reconocida porque allí se fabricaba la mayor cantidad de pergaminos, ¿sí? En aquel lugar. Y lo hacían de papel muy grueso y era famosa por eso Pérgamo. Por eso los pergaminos se llaman pergaminos porque vienen de Pérgamo. Y era una ciudad muy, muy, muy comercial y competía con los otros lugares, ¿sí? Y para que ustedes puedan tener una idea de dónde se encontraba esa iglesia, hoy día es Turquía, ¿sí? La actual o el país actual de Turquía. Y en todas las cartas podemos ver que el Señor siempre tiene algo que decir a cada iglesia. Por eso les envió un mensaje a cada pastor de cada iglesia.
Y dice, bueno, le dice a Juan, escribile al pastor, al ángel que está allá en Pérgamo. Y él le está diciendo aquí, ¿de parte de quién? Del que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sí? O sea que le está diciendo de una forma espiritual al ángel de la iglesia, para que si él está realmente en el Señor va a entender el mensaje. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Dios bendiga a Romina Pujada. Dios la bendiga a usted. Eh, amén, amén. Dios la bendiga y espero que pueda compartir conmigo en esta, en esta, en este mensaje. Yo ya la voy a invitar enseguida a que comparta conmigo, ¿sí? ¿Qué le iba a decir? Entonces, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Primero que nada debemos entender que el que tiene la espada de dos filos es nuestro Señor Jesucristo. En diferentes iglesias, en las anteriores, se va presentando de diferentes formas, el alfa y lo omega, ¿sí? Entonces, acá se está presentando como el que tiene la espada de dos filos. Siempre está hablando de, gracias mi hermana Romina, Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Hay que tener en cuenta que si nosotros vamos y analizamos la palabra, ¿qué significa la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿sí? Que parte el alma, discierne los pensamientos, ¿sí? Así que para partir el alma tiene que ser una espada espiritual. Tiene que ser la espada de nuestro Señor Jesucristo, el único, y la cual dice discierne los pensamientos. Entonces, para que el ángel de allí de Pérgamo entienda quién le está hablando, él dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo es la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra, hablamos de Jesucristo. Entonces dice, el que tiene la espada de dos filos, ¿sí? ¿Por qué está diciendo espada de dos filos? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una lucha a espada con una persona, la espada tiene un filo, por lo general, ¿sí? Un filo. Entonces, cuando va hacia un lugar, la espada, bien dirigida, corta por un solo lugar. Pero la espada de nuestro Señor Jesucristo es una espada de dos filos, que corta de ida o de venida y de vuelta, ¿sí? Corta dos veces. O sea que está diciéndole al ángel, mira quién te habla, tened cuidado, ¿sí? Y son consejos que le quiere dar al pastor porque quiere nuestro Señor Jesucristo quiere que el pastor que está allí, el ángel, entienda, ¿sí? Quiere que el ángel que está allí entienda que él conoce todo y que puede ser sacado de ahí. Dice, entonces se presenta a Cristo y le dice, yo conozco tus obras. Siempre que hablamos de pastores, pastoras, líderes,
Siempre los pastores y los líderes piensan, en cierto momento, llegan a creer que los pastores son los señores de la iglesia. ¿Sí? Les gusta ser servido por los hermanos. Ellos piensan que ellos son, ¿sí?, los señores de la iglesia. Pero acá el Señor de los señores le está hablando a un pastor. Y le está diciendo, mira, yo conozco tus obras. Quiero que entiendan que ninguna persona puede engañar a Dios. Un líder, un pastor, puede engañar a una congregación, pero tampoco puede engañar a toda la congregación, porque dentro de la congregación hay personas que están preparadas en la palabra de Dios, y cada palabra que dice el que sabe está mirando y midiendo qué está diciendo y qué está enseñando al pueblo. Cuando yo comencé en la iglesia y comencé a estudiar, después de terminar el instituto bíblico, yo era una persona, y lo sigo siendo, que analizaba cada palabra que decía un pastor y cuál es la intención de la cual decía las palabras, ¿sí? Y hay que entender que hay pastores que son pastores de corazón, que sirven al Señor con amor, ¿sí? Y que tienen mucho cuidado con lo que dicen. Y jamás son orgullosos ni se creen los señores de la iglesia. Al contrario, se reconocen como siervos de Dios. Y dice, yo conozco tus obras. O sea que nadie, ni aun ninguna persona, aunque no sea líder, puede decir que el Señor no sabe nada de su vida, sino que el Señor sabe la vida de cada uno de nosotros, especialmente mi vida, ¿sí? O sea que, como les estoy diciendo, yo no escapo a los ojos de Dios. Y por el contrario, me gusta que Dios me vea y me controle, ¿sí? Me gusta que Dios me vea y me controle. Dios se encarga de decirme las cosas. Se encarga de que yo pueda discernir todo lo que está oculto. Lo pueden esconder las personas, pero cuando Dios me lo quiere mostrar, yo lo puedo ver. Y sé que muchos siervos de Dios que están bien con Dios tienen el mismo don de Dios, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo con esto que seamos súper santos, no, somos pecadores, ¿sí? Pero tratamos de no pecar, no de pecar deliberadamente como lo hacen algunas personas. Entonces, las personas que no son líderes también tienen que tener mucho cuidado de no engañar a los demás, ¿sí? De no engañar a los demás con palabras persuasivas, que son solamente de humano conocimiento. Cuando el apóstol Pablo le dice a una de las iglesias que había fundado, dice, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humano conocimiento, sino vengo con poder y poder de Dios. Quiere decir que en la predicación de Pablo habían manifestación del poder de Dios como sanidad, milagros y el hablar en lengua. Entonces le dice el Señor esto, yo conozco tus obras y dónde moras. Le está diciendo, yo sé dónde está tu iglesia ubicada. ¿Qué le dice? Donde está el trono de Satanás.
Eh, Eso es para que ustedes vean lo que le está diciendo. Yo sé a dónde estás trabajando, en la iglesia que estás trabajando, los problemas que tenés, con quién estás luchando, ¿sí? ¿Con quién estás luchando? Le está diciendo. Y sé que ahí mismo, donde está tu iglesia, le dice al ángel, está el trono de Satanás. ¿Qué le quería decir? Que allí estaba, se puede decir, una sucursal del infierno, ¿sí? De allí, de ese lugar, se mandaban demonios para todos lados y ángeles caídos, ángeles negros, ¿sí? De ese lugar. Ahora, ¿por qué le dice dónde está el trono de Satanás? Porque la iglesia, yo creo que entiendan esto, había como una especie de valle rodeado por montañas. Y ahí en una de las montañas donde estaba la iglesia de Pérgamo, allí mismo, en uno de esos montes altos, estaba donde se sacrificaban personas, se sacrificaban animales al diablo. Y en parte de ese trono de Satanás que ahí adoraban en Pérgamo los idólatras, había una especie de toro como de con una olla, ¿sí? Era una olla con forma de toro. Y esa olla le prendían fuego abajo para que el agua hirviera. Eh, entonces, era un lugar tremendamente diabólico. Pero el Señor le estaba diciendo, yo sé que vos trabajás ahí en ese lugar donde mora, le dice Satanás. Ahora, después vamos a explicar algo más. Pero dices, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Le estaba diciendo, más allá de las circunstancias adversas en las que estás trabajando, estando el trono de Satanás ahí cerquita de la iglesia, inclusive para que tengan una idea, ¿por qué estaba el trono de Satanás en la montaña? Porque estando el trono ahí en esa posición, se expandía espiritualmente como las nubes a través de todo el lugar espiritualmente, tocando a toda vida que podían tocar ellos. O sea que aquellos que se convertían en Pérgamo realmente eran personas muy, muy especiales y realmente querían seguir al Señor. Y le dice, bueno, pero retienes mi nombre y en un lugar tan difícil. Hay veces que nosotros somos mandados a predicar a muchos lugares. Pero ¿qué pasa? Hay veces que donde nosotros vamos a predicar, hay personas que empiezan a decir, bueno, hay una bruja por acá, hay una bruja por allá, hay un brujo por allá, hay otro brujo por allá. Pero yo quiero decirles que no deben tener miedo a eso, porque yo recuerdo una vez estaba en la montaña, en un lugar acá que se llama de Mendoza, Malargüe, y yo le dije a la iglesia, hay una persona, hay un brujo que está orando en mi contra en esta campaña. Entonces yo le dije, yo voy a orar contra ese brujo y
Dios se va a encargar. ¿Qué pasó? A los 2 días el brujo murió. ¿Sí? Entonces, si estás con el poder de Dios, si estás con Cristo en tu corazón, no hay mal que te puedan hacer. Porque hay personas que tienen miedo cuando se enfrentan a personas malas, o hay personas que a lo mejor le ponen algo como sal o vinagre en la puerta de la casa, o o le quieren hacer cualquier daño. O por ejemplo poner una foto y dentro de un sapo y coserle la boca. Y hay personas que realmente se desesperan por eso. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es ir a un brujo. O sea, para sacarse un daño del diablo, va a un siervo del diablo para que le saque el daño. Y no saben que a donde tienen que ir es a un siervo de Dios. Muchas personas vienen acá a mi casa buscando ser liberados por algún demonio que les entró de alguna forma. Y siempre estamos haciendo ese trabajo para muchas iglesias. Ahora, fíjense bien, el Señor está reconociendo de que está trabajando en un lugar donde realmente está el trono de Satanás. Cuando estás trabajando para Dios, estás trabajando para el Señor. El mismo Señor sabe dónde estás trabajando. No tenés que decirle, ay Señor, no puedo trabajar acá porque hay muchos brujos. Yo recuerdo en una de mis primeras campañas, estoy hablando, sí, qué sé yo, como el 85. No, tal vez antes, pero ya no me recuerdo, porque son 40 años cuando comencé. Y cuando estuve en una campaña, era nuevo y había gente que estaba tratando de hacerme daño a mí. Estaba gente que tiraban piedras. ¿Cómo será el peligro que había? Que vino hasta la policía para protegernos en forma de paisano, le decimos, no con uniforme, sino sin uniforme, ¿sí? Para protegernos y estar allí entre nosotros. Y yo tenía que llevar esa campaña, tenía que predicar. Y cuando largaban los piedrazos, gracias a Dios, no llegaron. En todas esas cosas, Dios me dio una forma y me reveló una forma sin saber yo. Dios me lo puso en mi cabeza y yo dije, bueno Dios, te pido entonces que pongas ángeles rodeando la campaña para que nada nos pueda hacer daño. Y así hicimos como 9 días. Y fue algo maravilloso porque se convirtieron casi 400 personas. Fueron sanadas y liberadas no sé cuántas personas. Me querían llevar a mí a un lugar que le llaman, acá le llamamos loquero, ¿sí? Me querían llevar a mí porque había mucha gente que había terminado en el loquero. ¿Por qué? Porque estaban endemoniados, no querían ser libres, el poder de Dios los había dejado inmovilizados y los llevaron como enfermos al loquero, ¿sí? Y bueno, me querían una vez agarrarme a mí y llevarme y subirme a una camioneta, pero seguimos trabajando, aunque en ese lugar estaban todos los brujos, estaba, se puede decir, el trono de Satanás. Y cuando yo ya me estaba retirando, quedó una iglesia de 250 personas para que un pastor se ocupara de ella que estaba ahí en ese lugar. No hay que decirle a Dios dónde estamos trabajando, sino hay que decirle a Dios, Dios, dame fuerza, dame sabiduría, dame tu poder para poder luchar contra todas estas cosas. Le dijo, bueno, pero retienes mi nombre. O sea que el nombre de Jesucristo lo retenían fuertemente aquel que se había convertido. Y no has negado mi fe.
Hay cosas que hay que entender. Hay personas hoy en la actualidad que a lo mejor se han convertido y van al trabajo y ya, estuviste en la iglesia, que esto, que lo otro. Y dice, no, 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 yo no estuve. O dice, no, es que me llevaron y yo fui por cumplir. Y así hay mucha gente que de una forma u otra niegan a Jesucristo. Y negar a Jesucristo no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay una persona que nos está observando y realmente quiere entrar al Evangelio, y mira que nosotros, o un pariente, y mira que nosotros somos muy débiles para olvidarnos de Jesucristo o para abandonarlos, ellos van a decir, realmente no es tan importante seguir a Cristo si Él está por dejarlo. ¿Sí? Entonces, acá el Señor estaba alegre porque dice, pues, retienes mi nombre, Cristo el Señor de la iglesia, y está diciendo, y no has negado mi fe, o sea, la fe en mí, está diciendo el Señor. No has negado la fe en mí, le está diciendo al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice, ni aún en los tiempos, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando yo le decía, bueno, más adelante les voy a explicar a ver, lo que está diciendo acá la palabra, ni aún, está hablando en un día, en los días muy especiales, en que una persona llamada Antipas está diciendo el mismo Señor, mi testigo fiel. El mismo Señor lo dice, ¿sí? Que fue muerto, dice, entre ustedes ahí, en Pérgamo, dice, ahí donde mora el trono de Satanás, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que sucedió? Antipas era un hombre que no negaba la fe. Era un hombre que seguía fervientemente a nuestro Señor Jesucristo. Y este varón, como castigo, lo pusieron en donde yo le expliqué en el trono de Satanás que había una olla en forma de toro, era como un toro, pero tenía una olla en el centro, que le ponían fuego, era un ídolo, y ahí hacían hervir el agua y ahí echaban a los cristianos para que negaran su fe. Pero dicen que Antipas, mientras estaba en la olla hirviendo, él cantaba y alababa a Dios. ¿Cómo será el testimonio de Antipas, que hasta el día de hoy está escrito en la palabra para que nosotros sepamos qué persona existió en ese lugar? Y el mismo Señor está dando testimonio de la fe de Antipas. Dice, mi testigo fiel. Ahora, ¿cuántos de nosotros que predicamos la palabra, que vamos adelante, somos realmente testigos fieles como Antipas? ¿Cuántos de aquellos que no son siervos de Dios pueden llegar a ser testigos fieles de no negar a Cristo? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? Que enseñaba a Balac, dice, a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que hacía? Hacía comer a las personas, a los judíos, hacía comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esa era una carne que ya estaba contaminada, porque había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Les obligaban ahí a los judíos a comer esa carne que ya había sido ofrecida a los ídolos. Dice, y a cometer fornicación. ¿Qué hacían? Trataban de enviarle a los judíos mujeres
hermosas, que no eran judías, para que ellos fornicaran y hicieran yugo desigual con mujeres paganas. ¿Sí? Entonces, él dice, yo tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo de personas que enseñaban que una vez salvo, salvo para siempre. Y saben que hay doctrinas hoy en día que tienen ese sentir. Una vez salvo, salvo para siempre. Y esta doctrina se llama calvinista. Doctrina calvinista. ¿Sí? Que es una vez salvo, salvo para siempre. Pero yo quiero decirles algo. ¿Por qué siempre está hablando de vencer hasta el final, de batallar hasta el final? ¿Por qué está diciendo siempre, como acá, retienes mi nombre, retienes la fe en mí? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Siempre está hablando de perseverar en la fe. ¿Por qué? Porque enseñan algunos, una vez salvo, salvo para siempre. Pero no es así. Si realmente es salvo, va a pelear por su fe, va a batallar por su fe hasta el fin. ¿Sí? No una vez que va a la iglesia, como dicen todos, recibe a Jesucristo, todo el mundo se pone contento, todo el mundo aplaude, después se van de la iglesia y no se sabe nunca más de ellos. Eso no quiere decir. Hicieron una confesión, pero al poco tiempo, si esa gente no son enseñadas en el Evangelio, se van a perder, ¿sí? Se van a perder. Por eso el Señor cuando habla, no es todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él lo está diciendo por una razón, porque no es solamente ir y decir en una noche o una tarde o una mañana, ir a decir, sí, recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahí terminó. No, hay que retener la fe en Cristo Jesús para siempre. Y eso lo deben enseñar todos, porque si no, están haciendo algo que no corresponde ante la presencia de Dios. Dice, bueno, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Estos nicolaitas eran calvinistas que decían, bueno, una vez salvo, salvo para siempre. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando el Señor hablaba y vino a la tierra, Él dijo, yo no he venido a condenar, sino son mis palabras las que los condenan. ¿Sí? Acá está diciendo el Señor, por tanto dice, tienes que arrepentirte. Le está diciendo al ángel de la iglesia que ya termine con la doctrina de Balaam, que ya termine con la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué retenían a los nicolaitas? Porque eran personas que eran de dinero. Y como eran de dinero, les convenía a la iglesia tenerlos allí para poder
tener poder económico. Entonces, no importaba que tuvieran otra doctrina y no la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque figuraban como cristianos, pero no lo eran. Le dice, bueno, pues arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, no contra él, no contra el pastor, sino con aquellos que están llevando una doctrina errónea, como hoy día hay muchas iglesias que llevan a los hermanos, a las ovejitas inocentes, a lugares que no deben llevarlas. Les enseñan cosas que no deben enseñarles, que no están en el Evangelio, que son cosas de hombres nada más, que son legalismos, ¿sí? Que le enseñan a las personas, pero no está en la palabra. O a veces usan la palabra torciéndola y haciendo las cosas que ellos quieren. Entonces le dice, tienes que arrepentirte, ¿sí? Porque yo voy a venir con la espada de mi boca, la espada de 2 filos, y va a cortar de ida y de vuelta, van a desaparecer. El que tiene oídos, dice, oiga, ¿sí? Lo que el Espíritu dice en las iglesias. O sea, la palabra que está, las cartas que está mandando nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, son cartas para el día de hoy porque la palabra de Dios es actual. Y está enseñando a las iglesias de hoy día que primero que nada el Señor conoce las obras de todos los ángeles que has puesto en las iglesias, a todos los pastores, líderes que has puesto en las iglesias. Y dice, al que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, ¿qué significa? Lo que termino de decir. No es una vez decir sí a Jesucristo y ya está. No. Dice, al que venciere, daré a comer el maná, del maná escondido. Al que venciere. Jesucristo, cuando decían que comían pan del cielo, ¿sí? Cuando estaba Moisés, él le dice, yo soy el pan, el maná, ¿sí? Yo soy el maná enviado del cielo, el pan de vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces, acá el Señor está diciendo, escuchen ustedes lo que dice el Espíritu de Dios, ¿sí? Al que venciere en esta batalla espiritual que tenemos que perseverar hasta el fin, ¿sí? Le daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no todos se van a convertir, porque no todos van a aceptar su palabra, porque no todos van a comprender la palabra. Y cuando las personas no comprenden la palabra, está escondida para ellos. ¿Por qué? Porque su corazón está duro y no pueden dejar entrar al Espíritu Santo. Entonces dice, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y al que venza, al que pueda vencer en esta lucha, yo le daré a comer del maná escondido, que es el mismo Jesucristo, el que da vida eterna. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está diciendo, en esta piedrita blanca les voy a dar un nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo, el cual dice, ninguno lo conoce. ¿Hasta qué? Hasta que lo recibe en su corazón. ¿Sí? Hasta que lo recibe en su corazón. ¿Sí? Entonces, ya no es más un maná escondido, sino la recibe ninguno que no lo conoce, no lo recibe, pero el que lo conoce y el que recibe a Cristo, recibe esta piedrecita.
hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Y este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis. Que el Señor les bendiga.